Bueno, ya estamos al aire para la primera entrevista de este martes en el espacio radial de ¿Qué pasa? Y vamos a hablar un poco de la interna del peronismo bonaerense. Bueno, hace rato venimos charlando, es una de las dos grandes historias que configuran un escenario electoral que se está armando después de la irrupción de Milei, después de la derrota del peronismo. Y en el peronismo bonaerense venimos repasando fuertemente los trazos más gruesos que tiene la configuración de este espacio, que es la interna entre Cristina y Kicillof, para resumirlo. Pero hay sectores que no se sienten abarcados, sectores del peronismo que no se sienten contenidos con esa discusión, o que no quieren. Hace unas semanas estuvo acá gente del espacio de Juan Grabois contando cómo no se sentían parte de ninguno y estaban apostando a la unidad, pero hay sectores del peronismo que ven esta discusión como una discusión lejana, y con una mirada crítica, y entre las voces importantes que enuncian una mirada crítica sobre lo que está discutiendo y la forma en que está discutiendo el peronismo, está el intendente de Tigre, Julio Zamora, con quien tenemos la posibilidad de estar charlando unos minutos. Julio, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de Qué pasa? Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias por este rato. Julio, recién introducía la situación del arco peronista con respecto a la discusión, y vos sos un dirigente que ya desde el año pasado, constantemente, cada vez que te vemos, te hacemos la pregunta a los periodistas, la pregunta obligada sobre Cristina, Kicillof, la interna, y vos venís teniendo posiciones muy críticas con la interna, muy críticas con ese debate, muy críticas con lo que se discute, y con una distancia que la sensación a quien te escucha a veces es, tiene el dolor de sentirse peronista y no sentirse contenido, pero como quien estuviera viendo una discusión de otro espacio político, si se quiere, ¿no? Lejana, en ese sentido. Bueno, eso es una mirada, sí. La acepto, pero creo que, digamos, a ver, yo lo que vine planteando y no escucho que se lo planteen otros dirigentes, claro, es si hubo una lectura crítica con respecto a los 4 años de gobierno que tuvimos. Claro. Y eso los dirigentes del peronismo, los que digamos hoy ostentan, si se quiere, porque no obviamente que no hay, somos todos militantes o dirigentes, sí, políticos, quienes hoy ostentan en la conducción el Partido Justicialista a nivel nacional y el Partido Justicialista a nivel provincial, no han abierto ese espacio a la discusión crítica. Claro. Y tenemos un aditamento adicional que se definió en estas últimas semanas, que es que todo el espacio político votó eliminar las PASO. Uh-huh. Entonces nosotros lo que nos preguntamos desde nuestra tradición peronista y desde nuestras ideas es ¿cómo vamos a dirimir los liderazgos? Si cuando tuvimos la posibilidad de dirimirlos mediante las PASO, tuvimos todo el trastorno que vos conocés muy bien, uh-huh, prácticamente se nos trató de excluir en los últimos momentos de la definición electoral, ¿cómo se va a hacer para discutir esos liderazgos sin ese mecanismo idóneo que nosotros planteamos, que son las PASO? Eso es lo que nosotros planteamos. Yo no sé, esta mirada que vos decís, crítica casi desde afuera, sino que desde afuera, digo, no sentirse contenido, no quise, digo, desde afuera. Digo, sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, yo me siento contenido dentro de las ideas del peronismo, uh-huh, no me siento contenido por dirigentes que expresan una negación de la participación democrática de todos los espacios políticos que expresa el peronismo. Bien. Entonces, si nosotros pensamos que el peronismo en general en la Argentina se subsume solamente en el conurbano bonaerense, creo que tenemos una mirada sesgada. El peronismo es mucho más amplio, tiene expresiones en las provincias, tiene expresiones más allá del conurbano bonaerense. Entonces nosotros establecimos un diálogo con todos los sectores del peronismo, más allá, vuelvo a repetir, del statu quo hoy que dirige el Partido Justicialista a nivel nacional y a nivel provincial, y pretendemos que el peronismo tenga una superación de
de esta sensación de derrota, de falta de entusiasmo y de una pelea que yo te digo, Ariel, camino el municipio de Tigre, nadie me pregunta por una pelea de dirigentes en la provincia de Buenos Aires. Y los que te preguntan te dicen si se las explicás porque no la entienden, además, ¿no? Claro, no la entienden, son cosas que no se entienden. Entonces nosotros creemos que el peronismo, si hay posibilidad de tener una mesa de diálogo, tendría que tener una mirada mucho más amplia de construcción política, ¿no? Y entonces, traspasar nuestras fronteras, como nosotros lo decimos, significa que debemos establecer un diálogo con los sectores que están más allá de la estructura que nos llevó a la derrota en el año 23. Y entonces hay peronistas que están hoy, que estuvieron en ese momento afuera del espacio vinculado a Unión por la Patria, hay radicales también, hay sectores que creen que la Argentina se debe reconfigurar, se debe reconfigurar la política, mejor dicho, que son de todos los espacios políticos que hoy están dinamitados. Hoy, digamos, los espacios políticos, el peronismo, el PRO, el radicalismo, realmente están en una situación de mucho debate y ebullición. Bueno, nosotros tenemos cosas para aportar y para pensar que la Argentina se debe construir más allá de la mirada sesgada del conurbano bonaerense. Julio, ¿crees que se perdió una oportunidad de utilizar ese proceso electoral para la discusión? Acabas de decir, sos de los pocos que está sosteniendo, bueno, con cierto pesar, la caída de las PASO, ¿no? Sí, por supuesto. Yo era alguien que me parecía un instrumento más que útil. Es cierto que se ha utilizado poco, digamos, ¿no? No, pero lo que pasa es que Ariel, le dimos al oficialismo la razón que vinculada a que las PASO son un gasto para la Argentina, y la verdad que en términos de dimensión de lo que significa un mecanismo como las PASO, comparado con el aporte hacia digamos, la institucionalización de los partidos políticos, no tiene ninguna relevancia. Entonces, le hemos dado a los sectores conservadores, a los sectores que desprecian la política, ese argumento para que eliminen las PASO, ¿no? Desde nuestro propio espacio también, que validaron con su voto la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que eso es un retroceso en materia de institucionalización de los partidos políticos. Ahora, como decís, hay discusiones que son difíciles de saldarse en una mesa, sobre todo cuando ya hay diferencias muy importantes, y eso se ve, digo, en eso no sos la única voz. Hace pocas semanas hablábamos con Martín Sabatella acá, y estaba buscando internas en el municipio de Morón, digo, para dirimir diferencias que está teniendo hoy con el intendente. Se han quedado sin herramientas, ¿no? Es que pasa eso, o sea, independientemente que, digamos, a mí, digamos, tengo una gran relación con el intendente municipal, con Lucas Gui. Yo creo que Lucas en ningún momento se propone negarse a una interna con su contendiente interno partidario. Pero nos han quitado ese mecanismo. Entonces, ¿cómo se dirime eso? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que un dirigente nacional diga, bueno, acá en Morón esto se resuelve de esta manera? ¿Sin internas? O sea, con dos sectores que están enfrentados y sabemos el enfrentamiento que tienen en Morón. No, creo que eso es un retroceso político que va a tener un costo electoral, va a tener un costo también para el peronismo. Estábamos en marzo, te cuento una infidencia, estaba tomando un café con un dirigente del peronismo de la zona norte, y me contaba que estaba trabajando en un armado que parecía raro. Me traía nombres, vos recién nombraste al intendente de Morón, Lucas Gui, a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, te traía a vos, al ex intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, al dirigente que conduce la fuerza política que gobierna San Miguel, como Joaquín de la Torre. ¿Hay posibilidad de confluencias de estos en un armado pensando en la elección de septiembre? Y Ariel, mira, no descartamos nada, porque no hay mecanismos para dirimir en nuestro espacio los liderazgos. Entonces, uno empieza a vincularse con dirigentes políticos, dirigentes que coincidimos
en la mirada, sobre todo en la mirada local, ¿no? Claro. El tipo de comunidad que queremos, qué pensamos en materia de seguridad, qué pensamos en materia de salud, qué pensamos en materia de educación, y con los que tenemos coincidencia no descartamos ningún tipo de acercamiento. O sea, también, o sea, vos lo nombraste, con dirigentes peronistas que tienen una mirada de superación del statu quo que hoy reina en nuestro espacio, ¿no? Entonces, bueno, lo que surja de esos diálogos que nosotros tenemos, y lo hacemos a cielo abierto, ¿no? Porque no escondemos nada. El otro Te día has sacado foto el otro día, dialogando. Sí. Sacamos fotos, pero digamos no es algo que lo tengamos que esconder. Estamos dialogando para ver cómo reconfiguramos la política, los espacios políticos en nuestras secciones, en nuestros municipios, cómo buscamos representar, porque digamos no hay el debate hoy parece un enfrentamiento entre dos sectores del peronismo, y nosotros no podemos estar como espectadores. Bien. Nosotros somos dirigentes políticos, queremos participar, queremos incidir en la agenda pública, queremos pensar qué asignaturas pendientes tiene la provincia de Buenos Aires y aportar desde nuestra experiencia de la gestión local. O sea, tenemos para hablar. Digamos, si no hay mesas para discutir esas cosas, bueno, uno se sienta en los lugares en donde es invitado. Vos sabés que rápidamente van a haber voces que se van a levantar, qué sé yo, Randazzo en el 2017 se lo acusó de estar debilitando al kirchnerismo, y que la derrota de Cristina en ese momento con Esteban Bullrich si hubieran estado los votos de Randazzo no se hubiera dado. Para sacarlo del peronismo, y la elección del domingo se lo señala Larreta de sacarle votos a Macri, a Marra de sacarle votos. Sabés que un armado que te contenga, un armado peronista por fuera de la estructura, va a estar señalado como decir, bueno, están haciéndole el juego a la derecha, ¿no? Que eso va a estar. Sí, a ver, sí, el tema es quién le hace el juego a quién, Ariel. O sea, ¿dónde está el peronismo hoy? Bien. En un sector cerrado que tiene una llave y que no permite la participación. Ahí está el peronismo, y tenemos que aceptar todo lo que diga ese sector cerrado que no admite la crítica, que no admite la participación. O sea, lo que está en crisis hoy es dónde está la conducción del peronismo. Eso es lo que está en discusión. Y eso, si no hay posibilidades que quienes hoy detentan un cargo que se convierte en un sello al final, porque si no permite la participación interna de todos los sectores, es imposible poder decir, bueno, yo estoy acá, valoro la unidad, pero me permiten participar, me permiten hablar, me permiten plantear qué escenario tenemos para el 25 y el 27, pero ese lugar no existe. O sea, desde lo inexistente, claro, no se nos puede plantear que somos funcionales a algo. O sea, nosotros estamos discutiendo qué tipo de peronismo queremos para la Argentina y qué tipo de política queremos para la Argentina. ¿Imaginás que esta discusión que no se dio y que las herramientas... Me tiene sin cuidado que digan que somos funcionales. Claro, bien. Esta película ya la vi. Bien. En el 2019 decían que yo me iba a ir con Vidal, y yo me quedé dentro del peronismo, disputamos la interna, disputamos la conducción de nuestro distrito, y en el 23. En el 23 también, ¿no? Bien. O sea, siempre dimos muestra de eso. Pero bueno, o sea, también hay que leer los resultados que se dieron en cada una de las comunidades y reconocer liderazgos o no. Si no se reconocen, no nos pueden tildar de funcionales, creo yo, no sé. No, clarísimo. Julio, y esta discusión que no se dio en el 25, que ya no hay tiempo, discusión, llevada a las urnas, ¿no? Me parece que hay diferencias que ya que no se saldan si no es votando. ¿Aspirás que se den de cara al 27 con una estructura de internas, con unas pasos en ese proceso de alguna manera? Si nos ponemos de acuerdo en la metodología de selección de liderazgos en nuestro partido, si de alguna manera vemos cuál es el horizonte que queremos en materia nacional y provincial, hay cosas que están en discusión, ¿no? O sea, vemos problemas de seguridad que son problemas importantes en el conurbano fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos para aportar en eso. Si tenemos una mesa para poder aportar cómo vamos a transitar de acá al 27 para construir
una herramienta que sea ganadora, que genere esperanza en nuestra comunidad, en toda nuestra provincia y en el país, sí, nosotros estamos para eso, para participar. Hemos dado muestras durante estos años, a pesar de que hubo muchas injusticias con nosotros, ¿no? O sea, yo no quiero mirar para atrás, pero digo, tenemos un antecedente que nos ha marcado que fuimos convidados de piedra durante todo este tiempo en materia de construcción de nuestro espacio político. Entonces, digamos, bueno, o sea, nosotros seguimos trabajando, aspiramos a construir la política, a construir horizontes para nuestra provincia, para nuestro país, y nos sentamos con los que nos podemos sentar a charlar, a dialogar, a pensar la Argentina. No le preguntamos si es del peronismo, si es del radicalismo, sí, qué valores tiene, ¿no? O sea, no nos sentamos con quienes quieren demoler el Estado. Nosotros tenemos que construir una fuerza que pare la demolición del Estado. Para eso tenemos que ampliar. Tenemos que ser más democráticos, tenemos que ampliar horizontes, partidos. Esto que te escucho y digo, esto que está expresando Zamora se lo escucho hace tiempo a muchos dirigentes del peronismo, sí. Muchos de esos no en on, como estás haciendo vos, pero sí te lo dicen en off, y algunos que sí, y que hoy están apostando al liderazgo de Kicillof, bajo ideas similares a las que estás planteando vos, pero atrás del liderazgo de Kicillof. ¿Cómo ves esa construcción, esa apuesta, esa discusión? Respeto mucho al gobernador, a Axel, creo que es un dirigente del futuro, que tiene mucho futuro, que está teniendo una etapa que es muy crítica, que todos conocen, no me voy a poner a opinar de esa disputa porque no me corresponde. Nos cuesta mucho establecer un diálogo con el gobernador, nos cuesta demasiado. Digamos, nosotros tenemos y es más, te digo, o sea, hoy vine a recorrer una obra que está haciendo el gobernador de la provincia en Tigre, la obra más importante, no la más importante porque la más importante es nuestro hospital, pero estuve recorriendo la ruta 197, una obra yo creo que son 14.000 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires en Tigre. Yo eso lo valoro que el gobernador, a pesar de que no tenemos mucho vínculo, ponga la mirada en Tigre. Creo que tiene mucho para aportar. Digamos, los liderazgos se construyen, y para construirlo hay que dialogar, hay que sentarse en una mesa. Lo veo un líder de futuro, Axel. Creo que hacen falta decisiones para poder consolidar ese liderazgo. Julio Zamora, intendente de Tigre, una de las voces del peronismo que con más claridad y con más fuerza están planteando una crítica a la conducción actual del peronismo. Julio, muchas gracias por este rato de charla con ¿Qué pasa? Ok, gracias a vos, Ariel. Ha pasado Julio Zamora más que claro, ¿no? Sí. Qué sé yo, es una de las voces... como le decía recién en la entrevista, ¿no? Que más limpio dicen algo que hay otros dirigentes los dicen más rumoreando, ¿no? Zamora, creo que liberado después de la experiencia, como bien dijo, del 2023, ¿no? Donde, bueno, se dio una experiencia... se dio una situación muy fuerte en Tigre, en principio, donde tuvo que enfrentar a Malena Galmarini en unas PASO. Pocos intendentes peronistas, estoy haciendo un repaso rápido mental, si hubo algún intendente peronista que tuvo PASO en su distrito. Juan Zabaleta En Hurlingham. Juan Zabaleta en perdió Hurlingham. con Damián Celsi, el actual intendente. Y después Fernando Moreira en San Martín con Leonardo Grosso. Fernando Moreira de San Martín con Leonardo Grosso. Hubieron poquitas... Sí, son pocas experiencias las del conurbano bonaerense. Internas, sí. De intendencias peronistas que enfrentaron internas. Pero el único que no pudo contar con las dos listas, que es el detalle fundamental, digamos, ¿no? En esto que expresa Zamora y que está... Zamora se dio una situación en la que uno hablaba con los dirigentes del zamorismo y estaban convencidos que tenían la palabra, que querían competir, que tenían la palabra de que iba a ser en igualdad de condiciones. Bueno, llegó el cierre de listas y Zamora jugó solo con la lista que en ese momento encabezaba Juan Grabois como candidato nacional, que claramente era una lista
que no tenía los votos mayoritarios del espacio de Unión por la Patria, ¿no? Claramente los votos mayoritarios de Unión por la Patria iban a acompañar la candidatura de Sergio Massa, con lo cual en eso, digamos, ¿no?, corría en una fuerte desventaja, por lo menos en el esquema electoral. Después, yo siempre digo, es muy difícil ganarle una interna a un intendente, ¿no? Los intendentes, pero también la pierden. Zabaleta la perdió, claro, ¿no? Zabaleta la perdió y teniendo las dos listas. Moreira ganó cómodo. Bueno, Zamora en una situación de contando con una lista sola. Hay mucha historia, ¿no? Digo, claramente desde el otro lado decían, bueno, hay un enfrentamiento entre Zamora y Massa hace mucho tiempo, y justificaba cómo va a ir con la lista de Massa, si lo viene criticando desde hace tiempo. Bueno, hay mucha tela para cortar. Lo cierto es que Zamora lidera al peronismo en Tigre, y que ese liderazgo de alguna manera siente que no fue respetado, no fue cuidado, y de alguna manera eso también lo pone en una posición de cierta libertad para expresar cosas que, como bien digo, vengo escuchando en muchos dirigentes, en muchos intendentes, desde hace rato, en intendentes que han ido en la lista de Cristina. En octubre, pero que tienen una expresión crítica en off sobre el liderazgo del kirchnerismo, sobre todo con respecto a que fuimos convidados de piedra durante mucho tiempo. Bueno, hay muchos intendentes peronistas, aún los que juegan dentro del kirchnerismo, que en una situación de confianza te expresan eso, digamos, ¿no? Claro. No nos hacen parte. Claro. Buena charla con la de Julio Zamora, de la primera mitad del programa. Vamos a comunicarnos telefónicamente en breve nada más con Javier Rey, el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Escobar. Vamos a charlar, por supuesto, también de la interna del peronismo y de este año electoral. Un poquito de música nada más para acomodarnos en el estudio y ya volvemos.